Buenos días. A continuación vamos a exponer sobre las principales técnicas de caracterización para evaluar las propiedades magnéticas y térmicas de algunos materiales y vamos a mostrar algunas aplicaciones industriales con base en estas técnicas. Los expositores en este caso es Daniel Bautista, Daniel Pérez y Catalina Reyes. Comenzamos por resaltar que las propiedades magnéticas y térmicas determinan el comportamiento de un material frente al calor de los campos magnéticos. Las propiedades magnéticas son fuerzas de atracción o repulsión que ejercen los materiales sobre otros. Su origen se debe a la estructura electrónica y atómica de cada material. Principalmente las propiedades dependen de los movimientos de los electrones. Tenemos un primer movimiento que es el giro del spin sobre su eje. Este tipo de giro es intrínseco en el electrón sobre sí mismo. En muchos átomos los electrones se agrupan en pares con espines opuestos, anulando los campos magnéticos. Sin embargo, hay electrones desapareados y estos generan un campo magnético neto, como lo podemos ver en la segunda imagen. Tenemos el otro movimiento que es el movimiento orbital. Es básicamente que el electrón gira alrededor del orbital del núcleo formando una pequeña espiral de corriente. Según cómo interactúan los electrones en un campo magnético externo, se ven las interacciones en diamagnéticos, que son básicamente son materiales, bueno, donde los electrones son repelidos levemente por los campos magnéticos, ya que inducen una corriente que se opone al campo externo aplicado. Materiales diamagnéticos tenemos el cobre, el oro, el plomo y la plata, entre muchos otros. Tenemos los materiales paramagnéticos que ocurren cuando los electrones se alinean de forma débil con el campo magnético aplicado y no conservan el magnetismo una vez el campo externo se quita. Los ejemplos de estos materiales tenemos el aluminio, el platino y el magnesio. Finalmente tenemos los ferromagnéticos, que a su vez se dividen en ferromagnéticos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos. Los ferromagnéticos básicamente tienen una alta tendencia a alinearse en presencia de un campo magnético, creando un momento magnético fuerte y permanente. Como podemos ver acá, los electrones siguen alineados hacia la misma dirección a pesar de que se quite el campo. Los ferrimagnéticos ocurren cuando los espines se alinean opuestos pero con diferente fuerza. En este caso no se cancelan del todo, por lo que retienen un magnetismo neto moderado. Y finalmente tenemos los antiferromagnéticos, que ocurre cuando los espines se alinean opuestos y con igual fuerza. Como se alinean de esta manera, se cancelan entre sí por completo y no tienen magnetismo neto. Acá, por ejemplo, vemos que en los ferrimagnéticos los espines se alinean de acuerdo al dominio que aparezca, los momentos magnéticos. Bueno, teniendo en cuenta estos conceptos, pasamos a las técnicas de caracterización magnética. La imagen que se muestra acá son diferentes diagramas obtenidos de aplicar diferentes técnicas de caracterización. En este caso tenemos una caracterización magnética de la nanosfera de cobalto. Bueno, pasamos a unos dispositivos que llaman magnetómetros. Estos son instrumentos diseñados para medir la intensidad y la dirección de un campo magnético, es decir, que permite analizar cómo interactúa una muestra con un campo magnético externo. Acá tenemos diferentes tipos de magnetómetros que nos permiten medir diferentes cosas. Por ejemplo, para medir fuerza, podemos utilizar los magnetómetros de gradiente alterno de fuerzas o los magnetómetros de Faraday, ya que la medición de la fuerza experimentada por una muestra inmersa en un campo magnético no uniforme. Eh, es decir, como que este tipo de magnetómetros miden la fuerza que siente una muestra magnética en presencia de un gradiente de un campo. Tenemos la medición de inducción magnética. Acá tenemos el magnetómetro de muestra vibrante y el magnetómetro SQUID, que básicamente mide, mide como las propiedades magnéticas debido al movimiento relativo entre una regla de bobinas detectoras y una muestra. Y finalmente tenemos las mediciones magneto-ópticas,
que básicamente este método consiste en medir el cambio de las propiedades ópticas de un sistema magnético cuando se aplica un campo externo. Bueno, en este caso nos centramos principalmente en los magnetómetros de muestra vibrante. Como lo mencioné anteriormente, este es un instrumento científico de laboratorio que mide con extrema precisión las propiedades magnéticas de los materiales sólidos y líquidos en función de un campo magnético aplicado. Este dispositivo fue inventado por Simon Fresnel en 1955 y básicamente este dispositivo en sí se utiliza para comparar el momento y campos magnéticos de una muestra. En esta figura, en la primera figura podemos ver un magnetómetro antiguo, no es tan moderno, y en la segunda figura podemos pues básicamente visualizar cómo es el principio del funcionamiento. Es un esquema simple de la ubicación de la muestra y de las bobinas en el magnetómetro de muestra. Y pues básicamente el principio del funcionamiento consiste en que una muestra magnética, o en este caso oscila en dirección Z, en la cercanía de una configuración de bobinas detectores. Esta oscilación genera un cambio de flujo magnético en el interior de las bobinas y, de acuerdo con la ley de inducción de Faraday, se inducirá un voltaje en las bobinas proporcional a la magnetización de la muestra. Y este puede ser pues variado utilizando un campo magnético H, como lo podemos ver, que va hacia mano derecha, generado por un electroimán para la obtención de la curva de Hísteres, de la cual hablaremos más adelante. Como lo mencioné anteriormente, este básicamente funciona bajo el principio de la ley de inducción de Faraday, la cual establece que una variación de flujo magnético a través de una bobina induce una fuerza electromotriz, o en este caso un voltaje. Em, la ecuación del principio de Faraday es la segunda, en donde epsilon es igual a menos pues, el cambio del campo del flujo magnético respecto al tiempo. El signo negativo corresponde pues a la ley de Lenz, que indica que la corriente inducida se opone al cambio que la produce. En la imagen de la izquierda, básicamente representa una espira conductora que se mueve entre un campo magnético generado por los polos norte y sur de un imán. Al moverse la espira, el flujo magnético cambia y produce un voltaje inducido. Este básicamente es el principio utilizado por el magnetómetro de muestra vibrante para detectar la magnetización de una muestra. El flujo magnético está dado por la integral del, del campo magnético respecto al área de la espira. En la imagen de la derecha representa básicamente una componente Y del flujo magnético, B sub Y, que básicamente es para un dipolo en un campo magnético uniforme. H sub Y pasa a través de una sola espira de una bobina captadora del área A, centrada en el eje X, y BZ indica la dirección que oscila el dipolo. Básicamente esto tiene una ecuación que describe el voltaje inducido en las bobinas del magnetómetro. El voltaje inducido, que es la primera ecuación que podemos observar, depende de tres factores principalmente. Básicamente tenemos bueno, básicamente la letra μ indica el momento magnético de la muestra, que es multiplicado por Gr, que básicamente es la función de sensibilidad que depende de la posición de la muestra respecto a las bobinas. Y finalmente tenemos V sub t, que es la velocidad instantánea de vibración de la muestra. ¿Qué significa esa función de G sub r, que es el de la sensibilidad? Básicamente representa qué tan eficientemente las bobinas convierten el movimiento de una muestra magnética en una señal eléctrica. Si esta, o sea, Gr es grande, las bobinas generan una señal más intensa. Sin embargo, si esta es pequeña, pues la señal inducida pues disminuye. Esta depende únicamente de la geometría y la posición relativa de la muestra de las bobinas, como lo podemos ver en la parte de abajo, en donde tenemos dos tipos, la geometría axial y la geometría transversal.
Básicamente la relación de esta ecuación muestra que a mayor momento magnético, mayor voltaje inducido, a mayor velocidad de vibración, mayor señal eléctrica, y la señal también depende de la posición de la muestra mediante la función de sensibilidad. Básicamente por esta razón es que nuestro magnetómetro de muestra vibrante puede determinar el momento magnético de una muestra midiendo el voltaje inducido de las bobinas. La figura de la izquierda básicamente analiza cómo la función de sensibilidad del magnetómetro de muestra vibrante depende de la posición relativa de las bobinas captadoras en el eje Y y Z. En la figura A de la derecha, básicamente la gráfica muestra que la sensibilidad varía al modificar la separación horizontal entre las bobinas. Para ciertos valores de Z sub C, la sensibilidad alcanza máximos locales, indicando que existe una distancia óptima entre las bobinas para maximizar la señal detectada. La línea vertical discontinua que podemos ver básicamente representa la región donde se ubica la muestra. En la imagen B, básicamente en ese caso se estudia el efecto de la separación vertical entre las bobinas, y los resultados muestran que los pequeños cambios en Z sub C producen variaciones importantes en la sensibilidad. Y en este caso la línea vertical discontinua representa el límite físico en que el espacio de las bobinas es nulo. En la gráfica sub C, básicamente tenemos la representación logarítmica que permite observar con mayor claridad cómo disminuye la sensibilidad cuando las bobinas se alejan de la configuración Z en el eje y se evidencia una caída progresiva de la señal al aumentar la separación. Finalmente, en la imagen D, la gráfica muestra que la sensibilidad también disminuye significativamente cuando la separación vertical se aleja de los valores óptimos, pues obviamente confirmando que la posición en el eje Z es un parámetro crítico del diseño del sistema. Finalmente, como lo mencioné anteriormente, la sensibilidad del magnetómetro depende fuertemente de la geometría de las bobinas. En la imagen de la derecha, básicamente tenemos una función en donde un radio externo cercano a 3.5 milímetros y radios internos pequeños permiten maximizar la función de sensibilidad, mejorando la detección de los momentos magnéticos de la muestra. Aunque las capacidades de los magnetómetros varían de acuerdo a su fabricante, estos son los más comunes, en donde pues básicamente los magnetómetros detectan señales magnéticamente débiles. Bueno, que permite medir esta técnica. Estas son las principales cosas que pues pueden medir, que es la magnetización, que básicamente es la fuerza magnética básica del material. La magnetización de saturación, que es básicamente el punto máximo de magnetismo del material que éste puede alcanzar. La magnetización remanente, que es el magnetismo que se queda guardado en el material después de apagar el campo magnético. La curva de Hísteres, que es el gráfico completo que muestra el ciclo de vida o bueno, la huella magnética del material. El campo coercitivo, que es la fuerza necesaria para desmagnetizar el material por completo, y la susceptividad magnética, que muestra qué tan fácil o difícil es magnetizar el material. Y finalmente la temperatura de Curie, que es una temperatura crítica a la cual el material pierde sus propiedades magnéticas. El procedimiento operativo de la muestra es básicamente primero colocar la muestra en el portamuestras pues, del dispositivo, encender el sistema, ejecutar el software del ordenador, calibrar el sistema, optimizar el sistema para calcular el momento magnético, calibrar el amplificador de detección pues, síncrono y tomar las medidas y registrar los datos. Pero bueno, como miden, básicamente la muestra se coloca dentro de un campo magnético uniforme H y se induce a vibrar mecánicamente, como lo podemos ver en la segunda y tercera imagen. Se hace vibrar mecánicamente con un movimiento sinusoidal. Al vibrar, la muestra cambia el flujo magnético a su alrededor y esto induce a un voltaje
eléctrico en las bobinas sensoras, la cual es directamente proporcional a la magnetización M del material, como lo podemos ver en la tercera imagen. En un magnetómetro de muestra vibrante vectorial, el imán gira y dos conjuntos de bobinas perpendiculares permiten medir la magnetización tanto en el eje paralelo M sub X como en el eje perpendicular M sub Y de la muestra. Básicamente lo que hace el software es tomar estas señales pues, de voltaje y grafica la magnetización en función del campo magnético. Esta gráfica, perdón, se conoce como el ciclo o el bucle de Hísteres. Este ciclo básicamente muestra la naturaleza dependiente de la historia de la magnetización de un material. Una vez que el material ha alcanzado su saturación, el campo magnético puede reducirse a cero y el material conservará la mayor parte de su magnetización. Vemos que un material se considera duro o blando de acuerdo a la distancia entre los puntos coercitivos de saturación y de desmagnetización del material. Básicamente, acá tenemos la imagen de la derecha, en donde en el punto, pues básicamente 1 ocurre que el material está completamente desmagnetizado y pues en este caso el campo es cero y los imanes internos del dominio apuntan al azar cancelándose entre sí, como lo podemos ver pues en el puntico 1. En el punto 2 ocurre que se enciende el campo magnético y los dominios alineados empiezan a crecer, ganando terreno sobre los demás. Acá podemos ver cómo pues, los dominios se van alineando. En el punto 3 ocurre la saturación. En este caso lo tenemos como B sub S, en donde el material llega a su límite máximo. Todos los dominios están alineados 100% y ya no puede magnetizarse más el material. Vemos que todos apuntan en sentido horizontal hacia la derecha. En el punto 4 ocurre la remanencia, que como lo pues, mencioné anteriormente es cuando se apaga el campo magnético, pero el material recuerda el estímulo y retiene el magnetismo porque los dominios se quedan enganchados. Vemos que aún siguen apuntando pues, horizontalmente hacia la mano derecha. En el punto 5 acá ocurre la coercitividad, en donde se aplica un campo en sentido contrario para obligar al material a que borre su memoria y hacer que su magnetismo vuelva a cero. Acá como podemos ver ya los dominios se están desalineando y finalmente tenemos el punto 6 que es cuando ocurre la saturación negativa. Acá tenemos como una menos B sub S que es básicamente que al aumentar el campo inverso todos los dominios se alinean de nuevo por completo en sentido contrario, como lo podemos ver en la figurita 6, que ya no apuntan hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Básicamente, el ciclo se cierra y el área encerrada dentro del ciclo de Hísteres es la energía medida en joules sobre metro cúbico, que se pierde en forma de calor por el esfuerzo pues, de mover los dominios internos. Esta es una estructura básica de los componentes, de los componentes típicos de un magnetómetro de muestra vibrante, que básicamente pues tiene el cabezal vibrante, la muestra, las bobinas, los electroimanes, la fuente de alimentación, la amplificación pues de detección sincrónica y la computadora, que es el software básicamente que toma todas las señales. Algunos de los magnetómetros de muestra vibrante tienen la sonda de efecto Hall, pero pues no es necesaria. Finalmente tenemos las películas, o bueno, básicamente acá se muestra un análisis de cómo la estructura interna y las interfaces de las películas delgadas definen su comportamiento magnético a través de dos fenómenos. Eh, Acá tenemos la gráfica de la izquierda, que es la anisotropía magnética, que dependiendo de la orientación del cristalina del material, existen direcciones donde es sumamente fácil magnetizarlo. Acá, por ejemplo, tenemos donde aparece como AC axis, que son curvas cuadradas donde se satura rápido, y direcciones que ofrecen alta resistencia, como los hard axis,
que son curvas inclinadas que requieren campos pues muy intensos. Acá como podemos ver, los ejes fáciles se encuentran en la parte superior. VSM is and how it works a little bit. Then we're going to mount a sample and we'll do a test run for a magnetoionic measurement. So this is a VSM in our lab, and the way it works is you place a sample in the center here. You apply a magnetic field and you measure how the magnetic moment in the sample changes during this applied field operation. The key components are the coils, which is these two here. They're essentially huge windings of coil of copper, water cooled to keep it cool because it gets quite hot at very high fields. You have the drive head, which you will mount a rod on with your sample, and it will vibrate at a fixed frequency, in this case 60 hertz. And then here you'll have 2 pickup coils or 4 pickup coils, which register the variation in the magnetic field via the induced current in the pickup coils. And it will separate out the magnetic moment signal by using a phase lock amplifier to select out the variation due to just your sample. So let's go ahead and mount a sample and mount it in and see what happens. So to do something a bit more interesting, we're going to do a magnetoionic experiment. So we're going to mount a cobalt oxide film in an Eppendorf and fill it with PC, and then apply a bias and see how the magnetization changes. This is our sample. It's cobalt oxide sputtered on top of a copper underlayer, similar to the one you saw in the sputtering video. What we're going to do is we're going to take this sample and then connect it to a copper wire that we solder onto the copper region as a contact. And then we will solder another wire, a platinum wire, that we're going to grab from this set of platinum gauze, and then we'll form a working electrode and a counter electrode. So here's the quick and dirty assembled piece. So we have our oxide film, we have one wire that has been soldered to the copper contact, and then we have our little platinum wire that's been twisted around and soldered onto another wire. That forms the working and counter electrodes respectively, and then we have them mounted using a kind of glue here just to keep them separated by about 3 millimeters. And if I rotate it, maybe you can see that there is a separation between the counter and the working electrode. And this is the final product that we're going to use to mount in the VSM. We have the as prepared counter and working electrode mounted inside an Eppendorf. We've filled it with propylene carbonate, which is a polar liquid that we're going to use to bias our film surface. And then I've mounted this and centered this on a quartz rod, which we will use to mount in the VSM. And I've taken the 2 wires and just wound them around. So let's go ahead and take this and mount it in the VSM. Okay, so now we have the sample mounted inside the Eppendorf on the rod. I'm going to mount it onto the head here, and the orientation depends on what you intend your measurement to do. In my case, I want to measure in-plane measurement, so the film is oriented like this. And I've attached it to the head, and remember this is the part that vibrates at 60 hertz to generate the induced current in the loops. And then I'll rotate it down into the sample zone, and then I'll center it inside the coils. So now we're going to start a magnetoionic measurement. For those of you who don't know, we're going to apply a voltage, and this voltage across the 2 electrodes will drive ions in and out of the sample, in this case oxygen out. And we should see an increase in magnetization because of the lack of oxygen and more metallic cobalt present. So I've hooked up the 2 electrodes here. We've got the working electrode here connected in the red wire, and we've got the counter electrode hooked up to the black wire. And what we're going to do is we're going to apply a bias of negative 10 volts. So let's go ahead and start that. See the negative 10 volts, and then we'll see some nominal current flowing through the sample. So let's see what the magnetization looks like. Okay, so now we're doing our measurement. You can see now that the sample is vibrating up and down, and as it's vibrating up and down, it's inducing some current into the pickup coils, and that's what we're reading off as the magnetic signal. If it's non-magnetic, then nothing should happen, so you should get 0 magnetization. And if you have some magnetization, like an iron or typical things like this, you should see a pretty distinct loop. So
Let's see what this sample gives us as prepared without applying any voltage first. Here's what the hysteresis looks like for the as prepared sample. That is, it's not been treated at all with any voltage bias. As you can see, it's got pretty much no magnetic signal after we've slope corrected for the background. And I'm showing you a range between 10 and negative 10 kilooersted. And we'll see how that compares with the sample after it's been treated with voltage. Here is what our sample looks like after it's been treated with voltage. The blue line I've left in as reference what it originally looked like, and the red one is the loop as measured during the voltage application process that you saw me set up. This loop takes about 25 minutes to complete, and you'll see the hysteresis loop shows an increase in magnetization over time up until it reaches over 200, nearly 300 micro-EMU, showing a clear appearance of a magnetic signal, evidencing that we removed oxygen from the sample. Continuamos con otra técnica de caracterización que es la resonancia magnética nuclear. Este es un método analítico no destructivo que permite determinar la estructura molecular, la composición química y las propiedades dinámicas de una muestra a nivel atómico. Bueno, básicamente la caracterización por resonancia magnética se basa en el comportamiento de ciertos núcleos atómicos, como el hidrógeno y el carbono, cuando se colocan dentro de un campo magnético muy intenso. Su descubrimiento se otorga a Felix Bloch y Edward Purcell en 1946. Para entender cómo funciona esta técnica, se puede seguir el comportamiento de los protones de la muestra a través de 4 etapas. La primera es la etapa sin campo magnético, en donde inicialmente los protones dentro de la muestra se comportan como pequeños imanes que orientan su momento magnético de manera completamente aleatoria y caótica, por lo que pues, las fuerzas se cancelan entre sí. Tenemos una segunda etapa que es la aplicación de campo magnético, en donde al introducir la muestra dentro de un potente imán del equipo, los protones se ven obligados a alinearse con el campo externo, y este se divide a su vez en 2 etapas. Los protones alineados a favor del campo magnético que adoptan el estado de menor energía y los protones contraalineados en sentido opuesto que adoptan el estado de menor energía. Tenemos una tercera etapa que es el pulso de onda de radiofrecuencia, que ocurre cuando el equipo emite un pulso de radiación por radiofrecuencia dirigido hacia la muestra. Si la energía de esta onda coincide exactamente con la brecha de separación entre ambos estados, los protones de menor energía, es decir, los que están alineados a favor del campo magnético, absorben, invierten su spin y saltan al nivel de mayor energía. Tenemos una cuarta etapa que es la detección de energía emitida. Al apagar el pulso de radiofrecuencia, los protones excitados se relajan y vuelven a su estado original de menor energía. Al hacerlo, estos emiten un destello de energía electromagnética que es capturada por los detectores del equipo. Acá, pues básicamente tenemos los componentes los componentes y funcionamientos del espectrómetro de resonancia magnética nuclear, que básicamente está en la mano derecha. Esta gráfica pues es un esquema del equipo típico de onda, sintonizado específicamente para detectar protones de hidrógeno. Tenemos que una muestra líquida se coloca en un tubo de vidrio delgado, más o menos de 5 milímetros, justo en el centro de los polos de un imán sumamente potente. El tubo se hace girar completamente para promediar cualquier imperfección de vidrio o de pequeñas variaciones del campo magnético. Tenemos un segundo equipo que es el transmisor de radiofrecuencia que envía energía a través de una bobina de antena, que en este caso está señalado en color rojo para excitar a los protones. Cuando los núcleos absorben la energía y entran en resonancia, la señal es capturada por la bobina receptora, procesada por el amplificador y registrada por el ordenador. Finalmente tenemos que para obtener el espectro, se tiene un generador de barrido que alimenta las bobinas de barrido, variando sutilmente la intensidad del campo magnético en un rango extremadamente estrecho. Un ejemplo puede ser que varía entre 2,3487 teslas y 2,3488 teslas.
Al alcanzar el valor exacto, los protones resuenan y el software empieza a dibujar un pico en el espectro. A mano derecha tenemos el efecto de apantallamiento, que pues ocurre que dado pues bueno, teóricamente todos los protones de la naturaleza tienen el mismo momento magnético y por lo tanto teóricamente deberían absorber energía exactamente al mismo tiempo. Sin embargo, esto no ocurre. Los protones no están aislados, están rodeados por nubes de electrones enlazados que al aplicar un campo magnético, los electrones generan un campo magnético secundario inducido que se opone directamente al campo principal. Este microcampo electrónico actúa como un escudo que protege o apantalla al núcleo, por eso el nombre de efecto de apantallamiento, y por lo tanto el protón interno siente un campo neto menor. Para obligar a que un protón muy protegido entre en resonancia, el equipo tiene que aumentar el campo magnético aplicado. Esto genera diferencias sutiles de posición en el espectro, medidas por partes por millón. Acá tenemos los parámetros, que básicamente tenemos el desplazamiento químico, que indica la posición de señales y depende del entorno electrónico. El efecto apantallamiento que mencionamos anteriormente del núcleo. Tenemos el acoplamiento, spin-spin, que es básicamente la interacción magnética entre núcleos cercanos que provoca que las señales se dividan en multipletes, revelando exactamente qué átomos están vecinos. Y finalmente tenemos la integración, que el área bajo cada pico es proporcional al número de núcleos equivalentes, lo que permite cuantificar proporcionalmente pues cuántos átomos se tienen en una muestra. En esta diapositiva se puede observar los componentes físicos esenciales que hace posible el experimento de resonancia magnética nuclear. El sistema se divide fundamentalmente en tres bloques que trabajan en conjunto. El primero son los polos del imán, que está representado por los grandes bloques grises a los lados de la muestra. Su función es generar un campo magnético externo, constante, uniforme y sumamente potente. Este campo es el encargado de obligar a los protones de la muestra a alinearse. Tenemos la segunda etapa, que es básicamente está compuesto por las ondas y las bobinas de radiofrecuencia. Tenemos el tubo del ensayo, que es un vidrio delgado donde se coloca la solución química a analizar. Se ubica directamente en el centro del campo magnético. Y tenemos el generador, que es la bobina que rodea el tubo de ensayo en color, en este caso como cobrizo, que funciona como una antena emisora que envía los pulsos de onda de radio directamente a la muestra para excitar los espines nucleares. Finalmente tenemos el detector y amplificador, que pues básicamente en donde las respuestas emitidas por los protones de la muestra pues son señales extremadamente débiles, y lo que hace este componente es capturarlas, limpiarlas del ruido del fondo y la amplifica para que puedan ser legibles. Finalmente tenemos el ordenador, que pues básicamente procesa la señal y las traduce en líneas o picos sobre un gráfico del cual conocemos como el espectro de resonancia magnética nuclear. Acá tenemos unos ejemplos de pues, espectros. Finalmente tenemos el susceptómetro de corriente alterna, el cual es un instrumento de medición que permite determinar la susceptibilidad magnética de un material, es decir, mide qué tan fácil o difícil es que un material se magnetice cuando se le aplica un campo magnético externo. Básicamente funciona sometiendo la muestra a un campo magnético oscilante y detectando la respuesta magnética del material en función de la frecuencia y la amplitud. Acá tenemos dos susceptómetros, que es el antiguo y el moderno. Vemos una clara diferencia en la parte estética, y además de eso, que los susceptómetros modernos evalúan dos tipos de respuesta magnética: la respuesta estática y la respuesta dinámica. La respuesta estática ocurre en corriente continua, mientras que la dinámica en corriente alterna. Básicamente, el principio de funcionamiento es que la respuesta del material se describe mediante la función compleja dependiendo de la frecuencia W.
la función que se encuentra en la parte de abajo. Tenemos una parte real, descrita como X, una comilla, que representa la magnetización en fase con el campo aplicado. Tenemos también una parte imaginaria, representado con X doble comilla, que cuantifica la disipación de la energía fuera de fase. Esto debido a hísteres o corrientes parasitarias. Básicamente tenemos también dos esquemas. El esquema A es un modelo de relajación David o comportamiento dinámico que describe la dependencia de los componentes real e imaginarios de la susceptibilidad con respecto a la frecuencia W sub T. Tenemos que el comportamiento varía de acuerdo a la frecuencia. Por ejemplo, tenemos a bajas frecuencias donde W tau es menor a 1. Acá vemos que la parte real está al máximo en X sub dc porque el material se magnetiza completamente a tiempo con el campo, mientras que la disipación imaginaria es casi cero. Tenemos también que a altas frecuencias, es decir, cuando W tau es mayor a 1, la respuesta real cae notablemente porque los espines están limitados por la amortiguación y ya no pueden seguir la rápida respuesta oscilatoria del campo. Tenemos un tercer estado que es las frecuencias intermedias que ocurren cuando W tau es aproximadamente 1. Como vemos en la gráfica azul, emerge un pico en la curva imaginaria y este punto máximo representa la mayor disipación de energía y permite identificar con precisión el tiempo de relajación característico del material. Acá tenemos... perdón. En el diagrama de la parte B es básicamente la instrumentación básica de un susceptómetro, donde tenemos la bobina de accionamiento, que es la partecita azul, que es la encargada de generar el campo magnético alterno necesario, en este caso se denomina por H sub AC. También tenemos la bobina de detección, que es la amarilla. Esta se enrolla directamente alrededor de la muestra y mide inductivamente la respuesta del voltaje generada por la magnetización de esta. Finalmente tenemos el campo de polarización estático, que está representado por H sub dc, que representa que representa básicamente la parte grisecita y puede aplicarse externamente para estudiar cómo cambia dinámicamente bajo un campo magnético constante. Acá básicamente tenemos los ejemplos de los datos que nos generan, pues el susceptómetro. Tenemos la dependencia a temperatura y frecuencia, que son las gráficas en la parte izquierda. Y pues básicamente se observa que al cambiar la temperatura y aplicar diferentes frecuencias desde aproximadamente 80 Hz a 6 kHz, los picos y pendientes de la susceptibilidad real e imaginaria se desplazan. Esto releva los tiempos de relajación intrínsecos y las transiciones de fase del material. Acá tenemos el susceptómetro de la Universidad Nacional y es este aparato básicamente, y a mano derecha tenemos el diagrama de bloques para entender más o menos el funcionamiento del aparato. Entonces, básicamente, el funcionamiento es que el proceso inicia con la unidad de control ACS, en donde se encuentra la fuente de corriente alterna, que genera una señal eléctrica alterna con una frecuencia específica W. Esta corriente se envía directamente al interior del criostato, alimentando la bobina primaria. Al circular la corriente por esta bobina se genera el campo magnético oscilante, que excita magnéticamente la muestra. A partir de esto se obtiene una respuesta de la muestra de inducción del voltaje, en donde la muestra reacciona al campo alterno haciendo que sus momentos magnéticos oscilen, y esta variación dinámica del magnetismo de la muestra induce un voltaje muy sutil de la bobina secundaria, la cual está dividida en dos secciones balanceadas, que es la bobina 1 y la bobina 2. Todo esto ocurre bajo la ley de Faraday. Finalmente tenemos una tercera etapa, que es filtrado y el procesamiento de señales. Básicamente las señales A y B que salen de las bobinas secundarias entran al amplificador lock-in de corriente alterna, y la unidad de control envía una señal de referencia con la frecuencia exacta a la que está oscilando el campo.
El amplificador lo que hace es comparar la señal inducida por la muestra con referencia, limpia todo el ruido externo y divide la respuesta matemática en dos. En la fase que da lugar a la susceptibilidad real y la de fuera de fase que da lugar a la susceptibilidad imaginaria o de disipación. Y finalmente estos datos se envían a la computadora para poder ser graficados y obtener como gráficas de este tipo, más o menos. Acá vemos los componentes principales del susceptómetro que encontramos en la Universidad Nacional, que básicamente se componen del gabinete, el módulo de control, el módulo de electrónica, la sonda y la sonda de muestra. Bueno, antes de entrar a las técnicas, la pregunta obvia es, ¿para qué sirve caracterizar térmicamente un material? ¿Por qué importa? La primera razón es que los materiales de ingeniería no trabajan a temperatura constante. Un motor, una turbina, un circuito electrónico, entre otros, están todos expuestos a rangos amplios de temperatura durante su vida útil, y si no sabemos cómo responde el material a esos cambios de temperatura, no podemos garantizar ni la seguridad ni la vida útil del componente. La segunda razón tiene que ver con las transformaciones de fase. Cuando un material se funde, se solidifica o pasa por una transición vítrea. Sus propiedades cambian radicalmente en este proceso de fundición. Estas transiciones ocurren a temperaturas muy específicas que hay que medir con precisión, porque controlar estas temperaturas es la base del procedimiento térmico del material. La tercera razón es la conversión termoeléctrica. Hay materiales que tienen la capacidad de convertir un gradiente de temperatura directamente en electricidad o al revés, de enfriar cuando se les aplica corriente. Esa capacidad depende de propiedades medibles que vamos a estudiar en detalle más adelante. Y la cuarta razón es diseño y manufactura. El coeficiente de expansión térmica determina la tolerancia de ensamblaje de precisión. Entonces, si dos piezas se dilatan diferente, el ensamblaje simplemente falla. Y la conductividad térmica define cómo se gestiona el calor en sistemas electrónicos y aeroespaciales, donde disipar el calor es todo un problema. Lo importante aquí es que todas estas técnicas son complementarias. En un laboratorio real se usan en conjunto, no de forma aislada. Y para obtener una caracterización completa del material es necesario trabajar en conjunto. Empecemos con la primera técnica, la calorimetría diferencial de barrido, que en inglés se abrevia como DSC. Esta es posiblemente la técnica de análisis térmico más usada en el mundo, tanto en laboratorios de investigación como en control de calidad industrial. La muestra central es ¿qué mide exactamente esto? Bueno, esto mide el flujo de calor diferencial entre una muestra y una de referencia. Bueno, en función de la temperatura, lo que vamos a hacer es que eh, expresa, el flujo en milivatios o en milivatios por gramo, eso, cuando se normaliza por masa. Entonces, a ver, con esta señal lo que podemos determinar son varias cosas fundamentales. Podemos encontrar la temperatura de fusión, también la temperatura de solidificación del material. Podemos encontrar la temperatura de transición vítrea, que es especialmente relevante en polímeros. Podemos calcular el calor específico a distintas temperaturas. Podemos cuantificar la entalpía de reacciones y transformaciones y también podemos determinar el porcentaje de cristalinidad en polímeros semicristalinos. Bueno, aquí el principio físico es el siguiente. Dentro de un horno de temperatura controlada se colocan dos crisoles. Uno contiene la muestra y el otro está vacío y funciona como referencia. Entonces, cada crisol tiene su termopar de contacto. Entonces, el equipo mide continuamente la diferencia de flujo de calor que necesita aplicarle a cada uno para mantenerlos a la misma temperatura mientras sube la rampa de calentamiento. La ecuación fundamental es flujo de calor es igual al calor específico multiplicado por la masa multiplicado por la tasa de calentamiento. Esto significa que si el calor específico del material cambia con la temperatura, por ejemplo, en una transición vítrea, o si el material absorbe o libera calor en un evento térmico, como una fisión o una cristalización,
Eso se va a ver directamente en la señal que mide el equipo. Entonces, hay dos tipos de calorimetría diferencial de barrido. El tipo de flujo de calor, que es el más común, es el tipo de potencia compensada. Lo usa principalmente la marca TEA Instruments y tiene una configuración ligeramente diferente, pero en ambos casos, pues las muestras típicas pesan entre 5 y 15 miligramos y se encapsulan en crisoles herméticos de aluminio para temperaturas hasta 600 grados o de platino para temperaturas más altas. Bueno, como pueden ver, acá está el interior del equipo. Ya en este esquema se puede identificar todos los componentes principales. En el centro está el bloque calorimétrico, que es el horno de alta uniformidad térmica. Dentro van a haber dos crisoles, el de muestra y el de referencia, cada uno sobre su posición con su termopar de contacto. La uniformidad térmica del horno es crítica para que también sea una medición precisa, cabe aclarar. Y debajo del bloque están las resistencias calefactoras independientes que permiten ajustar el calentamiento de cada posición por separado. En la parte inferior hay un sistema de enfriamiento activo que puede ser un intercooler mecánico o un criostático de nitrógeno líquido que permite bajar la temperatura hasta menos 90 grados centígrados, y esto puede llegar a ser necesario pues, cuando se quiera analizar transiciones a bajas temperaturas, como las que ocurren en polímeros de baja temperatura en transición vítrea. También hay un sistema de purga con nitrógeno o argón que fluye continuamente a 50 mililitros por minuto, lo cual pues protege la muestra de oxidación, elimina la humedad del ambiente que podría alterar también la señal, y ya todo esto está controlado por un controlador electrónico que está conectado a un computador con software de análisis que registra la señal, la procesa y permite identificar los eventos térmicos. Veamos. Ahora sí, veamos el protocolo experimental paso a paso. El primer paso es preparar la muestra. Se pesa entre 5 y 15 miligramos en una balanza analítica y se encapsula en un crisol hermético. Si el material trabaja por debajo de 600 grados, el crisol es de aluminio, y si necesita temperaturas más altas, se usa platino. El prensador hermético es fundamental para evitar que la muestra pierda sus componentes volátiles durante el ensayo, lo que pues podría llegar a arruinar la medición. El segundo paso es purgar el sistema. Antes de empezar el ensayo, se hace fluir nitrógeno o argón seco a 50 mililitros por minuto durante al menos 10 minutos. Esto elimina la humedad y el oxígeno del interior del equipo, que podría oxidar las muestras o introducir ruido en la señal. El tercer paso es calibrar. Acá ya se ejecutan ciclos de calentamiento con estándares certificados, donde pues los más comunes ya son Indio, que funde a 156.60 grados centígrados y tiene una entalpía de fusión de 28.45 joules por gramo, Zinc, que funde a 419.5 grados, y estaño, que funde a 231.9 grados. La calibración garantiza es que la temperatura y el flujo de calor que mide el equipo sean precisos y reproducibles. El cuarto paso es definir el programa de temperatura. Aquí ya se configura todos los parámetros del ensayo: la temperatura inicial de comienzo, la rampa de calentamiento en grados por minuto, que bueno, típicamente va de 5 a 20, la temperatura máxima, si hay segmentos isotérmicos opcionales donde se mantiene temperatura constante, y la etapa de enfriamiento. El quinto paso es la adquisición y el análisis. Acá, bueno, ya el software registra el flujo de calor en función de la temperatura en tiempo real. Ya luego se integran las áreas bajo los picos para obtener las entalpías y se identifican las temperaturas de transición vítrea, la temperatura de fusión y también
la temperatura de cristalización, eso, mediante pues, tangentes y bisectrices trazadas sobre el termograma. El sexto paso es el reporte y validación. Acá pues ya se contrastan los resultados con valores de referencia bibliográficas. Se calcula el porcentaje de cristalinidad, que es el cociente entre la entalpía de fusión de la muestra y la entalpía de fusión del material 100% cristalino multiplicado por 100. Y ya se exportan los datos para analizar estadísticamente después. Acá, bueno, ya se pueden ver tres cosas. En el termograma se puede ver tres eventos característicos. El primero es la transición vítrea, que aparece como un escalón en la línea base. No es un pico, sino no es un pico, sino un cambio en el nivel de la señal, porque lo que cambia en la transición vítrea es el calor específico del material. El material pasa pues ya a un estado más rígido a uno más móvil, sin liberar ni absorber calor latente. El segundo evento es la cristalización, que es un pico más arriba, pico, hacia arriba, exotérmico, porque el material libera calor al organizarse en una estructura cristalina. Y el tercer evento es la función, que es un pico hacia abajo, más grande y más pronunciado, que es el endotérmico, porque el material pues ya necesita absorber calor para fundir. Las cuatro fórmulas fundamentales son las que están ahí a mano derecha, que sería, la entalpía de fusión ya se calcula integrando el área de abajo del pico de la función en función del tiempo. El calor específico es la entalpía de vida entre la masa y el cambio de temperatura. El grado de cristalinidad es el cociente entre la entalpía de fusión de la muestra y la entalpía de fusión del material 100% cristalino multiplicado por 100. Y el coeficiente Seebeck, que vamos también a ver más a detalle adelante, es la diferencia de voltaje dividida entre la diferencia de temperatura. En cuanto a aplicaciones industriales, en metales, la técnica se usa para controlar tratamientos térmicos y para detectar si el material pasó por un proceso de recocido o de templado. En polímeros es fundamental para una formulación de compuestos, para básicamente verificar la compatibilidad de mezclas de polímeros y para predecir también su vida útil. En la industria farmacéutica se usa para verificar la pureza de principios activos y también para estudiar el polimorfismo cristalino, que ya es cuando la misma molécula puede cristalizar en diferentes formas con diferentes propiedades. Y en baterías electrónicas se usa para evaluar la estabilidad térmica de electrolitos sólidos y electrodos. Bueno, aquí vamos a ver este video rápidamente. Espérate. The LFA 467 Hyperflash. The broadest application range available, from -100 to 500 degrees Celsius. Sample throughput up to 4 times higher, thanks to the sample holder for 16 samples. Zoom optics for more precise measurement results without measurement errors. Ultra-fast recording of measurement data for thin samples, with a sampling frequency of 2 MHz. Flexible by means of the modular design. CC300 cooling system, detector refill unit, gas control unit, and optional low-pressure measurement. Measure across the entire temperature range, from -100 to 500 degrees Celsius with only one furnace. Efficient. Up to 16 samples are simultaneously accommodated for a high sample throughput. Ultra-fast recording of measurement data at 2 MHz for precise measurements on very thin and conductive samples.
The zoom optics allow for even more precise results and prevent measurement errors. More than 20 sample holders and options available. The LFA 467 Hyperflash. Bueno, aquí el principio es el siguiente. Se dispara un pulso de láser muy corto, aproximadamente a 2 décimas de milisegundos sobre la cara frontal de una muestra en forma de disco, ahí como lo pudieron ver. Un detector infrarrojo en la cara trasera registra cómo sube la temperatura en función del tiempo. A partir de esa curva de subida, especialmente el tiempo que tarda la temperatura trasera en alcanzar la mitad de su valor máximo, se calcula la difusividad térmica con la fórmula del método Parker. Luego, combinando la difusividad térmica con la densidad del material o el calor específico, que se puede medir por calorimetría diferencial de barrido, se obtiene la conductividad térmica. Esta es justamente una de las razones por las que las técnicas son complementarias, ya que pues, necesitas el calor específico del DSC, de la calorimetría diferencial de barrido, para poder calcular la conductividad a partir de la difusividad de método flash láser. El rango de temperatura de este método va de menos 120 a 2800 grados centígrados, lo que lo hace aplicable a prácticamente cualquier material de ingeniería. Aquí, listo. Ahora pasamos a la segunda técnica, la dilatometría. Esta técnica mide la expansión dimensional de un material en función de la temperatura. Es la forma más directa de obtener el coeficiente de expansión térmica, que es una de las propiedades más importantes en diseño mecánico. En el esquema, acá como lo pueden ver, ver un dilatómetro tipo pushrod, que es el más común. La muestra, se coloca dentro del horno entre un soporte fijo en un extremo y una varilla en el otro. Esa varilla, que es de cuarzo o de alumina, de cuarzo o de alumina, que son materiales con expansión térmica muy baja o muy baja, se transmite mecánicamente el movimiento de expansión de la muestra hacia un sensor de desplazamiento. También hay un termopar en contacto directo con la muestra para medir la temperatura simultáneamente. Todo esto está conectado con un controlador de temperatura y a un computador de adquisición. Entonces, las tres ecuaciones fundamentales de la dilatometría, son las siguientes. El coeficiente de expansión térmica lineal es igual a 1 sobre la longitud inicial de la muestra, multiplicado por el cambio de longitud dividido entre el cambio de temperatura. Se expresa en unidades de 1 sobre Kelvin. La expansión volumétrica para sólidos isótropos es aproximadamente de 3 en el coeficiente lineal. Y el cambio de longitud resultante es simplemente la longitud inicial multiplicada por el coeficiente de expansión térmica multiplicada por el cambio de temperatura. La resolución del equipo depende del tipo del sensor, con sensores de desplazamiento lineales variables, diferenciales que se alcancen resoluciones de más o menos una décima de micrómetro, con interferómetros de láser que se puede bajar hasta más o menos una centésima de micrómetro, que ya es una resolución extraordinaria. Las aplicaciones más importantes son el diseño de ensamblaje de precisión, donde las tolerancias dimensionales son críticas y dos materiales unidos deberían expandirse de forma compatible. La detección de transformaciones martensíticas en aceros, porque esa transformación viene acompañada de un cambio volumétrico característico.
el desarrollo de sellantes para celdas de combustible sólidas, donde el sellante debe expandirse igual que la cerámica, y el diseño de materiales de bajo coeficiente de expansión térmica, pues para óptica de precisión, ya como los telescopios especializados. Existen 4 tipos principales de dilatómetro, cada uno diseñado para diferentes aplicaciones y condiciones. El primero es un dilatómetro de contacto con varilla pushrod, que pues ya descubrimos. Es el más extendido en laboratorios industriales porque pues es robusto, preciso y cubre una gran variedad de materiales. Opera entre, bueno, menos 150 y 1600 grados centígrados con una resolución de más o menos una décima de micrómetro. Es ideal para metales, para cerámicas, para vidrios también. El segundo es el dilatómetro óptico sin contacto. En lugar de una varilla mecánica, lo que usa este es usa microscopia o interferometría láser para medir el cambio del tamaño sin tocar la muestra. Entonces, este es perfecto para materiales frágiles que no soportan la presión de la varilla o para temperaturas también muy altas donde la varilla de contacto no funcionaría. Llega hasta 2800 grados centígrados con resolución de más o menos una centésima de micrómetro. Se usa para refractarios, materiales de carbono y composites de alta temperatura. El tercer es el dilatómetro vertical o análisis termomecánico. A diferencia de los anteriores, este aplica una carga controlada sobre una muestra mientras mide una deformación en función de la temperatura. Esto permite medir no solo como la expansión térmica libre, sino también el módulo termomecánico, la fluencia y la relajación del material bajo carga. Bueno, esto opera entre menos 150 y 1000 grados centígrados. Es especialmente útil para polímeros, elastómeros y adhesivos también. El cuarto es el dilatómetro de sintetización, que está diseñado especialmente para registrar la contracción que ocurre cuando los polvos prensados se sinteran y densifican a alta temperatura. Eso. Y bueno, este opera desde temperaturas ambiente hasta 1600 grados centígrados y es fundamental en el desarrollo de cerámicas y pues materiales compuestos de metálico o cerámico. Bueno, ya aquí ley de Fourier, que bueno, la ecuación es la siguiente: el flujo de calor es igual a menos la conductividad térmica multiplicada por el área transversal multiplicada por el gradiente de temperatura en la dirección del flujo. El flujo de calor se mide en vatios, la conductividad térmica en vatios por metro por Kelvin, el área en metros cuadrados y el gradiente de temperatura en Kelvin por metro. El signo negativo indica algo físicamente intuitivo, que es que el calor fluye en la dirección en que la temperatura disminuye. Para entender por qué importa medir pues, esta propiedad, pueden ver en esta tabla. La conductividad térmica varía en más de 5 órdenes de magnitud entre los materiales de ingeniería. El diamante tiene una mejor conductividad térmica entre 1000 y 2300 vatios por metro por Kelvin. Es el mejor conductor térmico conocido, mucho mejor que cualquier otro metal. El cobre está entre 385 y 401 y el aluminio entre 205 y 237 y ambos son excelentes conductores usados ampliamente en disipadores de calor. Bueno, bajando en la escala, el acero inoxidable está entre 12 y 16, el vidrio borosilicato entre 1 y 1.4, el polietileno entre 0.3 y 0.5, eso, y el aire a
bueno, el aire a 25 grados centígrados tiene una conductividad que apenas de 0.26 y el aerogel de sílice, que ya es uno de los mejores aislantes térmicos que existen, pues apenas llega a 0.13 a 0.20 vatios por metro por Kelvin. Eso. Esa variabilidad tan enorme justifica la necesidad de métodos de medición precisos y adaptados a cada tipo de material, porque pues no se puede medir la conductividad del cobre con el mismo método que se usa para el aerogel. Bueno, veamos ahora en detalle los métodos de medición de conductividad térmica. El método flash láser, normalizado en la norma ASTM E1461, es el más usado actualmente porque, pues, a ver, es rápido, no es destructivo y pues cubre un rango muy alto de temperaturas, de menos 120 a 2800 grados centígrados. El principio ya lo escribí pues en la diapositiva anterior y bueno, el pulso del láser en la cara frontal, detector infrarrojo en la cara trasera, curva de subida de temperatura y cálculo de fusividad por el método Parker. Eso. La conductividad térmica se obtiene combinando la difusividad con la densidad y el calor específico medido por calorimetría diferencial de barrido. Además del método flash láser, existen otros 4 métodos relevantes que aparecen pues aquí a mano derecha. El primero es el método hot disk o fuente de plano transitorio. Este usa un sensor circular que actúa simultáneamente como calentador o como termómetro. Se coloca entre dos mitades de la muestra y se hace pasar una corriente a través de él. A partir de la respuesta transitoria de temperatura se obtiene tanto la conductividad térmica como el calor específico, en todo esto en una sola medición. Entonces esto pues lo hace un método bastante versátil, pues ya con un rango amplio de aplicación. El segundo es la placa caliente protegida. Este ya es un método de estado estacionario, lo que significa que se espera a que se establezca un flujo de calor constante a través de la muestra antes de hacer la medición. Pues digamos que este es el más preciso para materiales aislantes con conductividad menor a 1 vatio por metro por Kelvin. Y bueno, esto tiene una desventaja, que es que el ensayo puede durar varias horas para poder alcanzar el estado estacionario. El tercero es el medidor de flujo de calor, que es un método comparativo. Mide el flujo de calor entre una placa caliente y una fría a través de la muestra, comparándolo con el de un material de referencia conocida. Es muy usado en la industria de la construcción para poder caracterizar materiales de aislamiento. Y el cuarto es el método de 3 omega, que está diseñado específicamente para películas delgadas y nanomateriales, donde los otros métodos no son aplicables. Entonces, ¿cómo funciona este? Bueno, lo que hace es que usa una medición eléctrica de alta frecuencia para inferir la conductividad térmica a partir de la respuesta dinámica del material. Digamos que este es el método de referencia para recubrimientos y materiales a escala nanométrica. Ahora, los efectos termoeléctricos, ya que son como el segundo bloque aquí. Listo, el efecto Seebeck fue descubierto por el físico Thomas Johann Seebeck. Eso fue por los años por allá de 1821, donde, a ver, el principio es el siguiente. Cuando se unen dos materiales conductores distintos y se establece un gradiente de temperatura entre sus dos uniones, o sea, una unión caliente y una unión fría, aparece espontáneamente una diferencia de potencia eléctrica en el circuito. El material no necesita ninguna fuente de energía externa, solo necesita un gradiente de temperatura. La razón física de este fenómeno es que los materiales conductores, los portadores de carga, pueden ser electrones o huecos,
tienen mayor energía térmica en la región caliente que en la región fría. Entonces, esa diferencia de energía hace que los portadores se muevan de un lado caliente hacia el lado frío. Y ese movimiento de carga es lo que genera la diferencia de potencial. Entonces, en el circuito termoeléctrico que aparece acá representado, ya se puede ver exactamente eso. El material A, que tiene un coeficiente Seebeck alto, y el material B, que tiene un coeficiente Seebeck bajo. Ya están unidos en dos puntos, y uno de esos puntos está en contacto con una fuente caliente y el otro con una fuente fría. El voltímetro en el círculo externo mide la diferencia de potencial generada. Entonces, la ecuación que define el coeficiente Seebeck es simplemente la diferencia de voltaje dividida entre la diferencia de temperatura. Y el coeficiente Seebeck se expresa en microvoltios por Kelvin, cabe aclarar. El signo de este coeficiente es importante. Los materiales de tipo N tienen el coeficiente negativo porque sus portadores son electrones que se mueven del lado caliente al frío, creando una corriente en una dirección. Los materiales de tipo P tienen el coeficiente positivo porque sus portadores son huecos que se mueven en sentido opuesto. Mirando la tabla de valores de referencia, el teleruro de bismuto tiene menos 287 microvoltios por Kelvin, tipo N. Es el material termoeléctrico comercial dominante pues, para temperatura ambiente. El telururo de plomo con más de 350 tipo P para temperaturas medias. El telururo de germanio con más 180 y el selenuro de estaño con más 170. Bueno, estos son materiales de investigación con factores de mérito muy altos, ya que nosotros iremos viendo. Por contraste, el cobre solo tiene más 1.8 microvoltios por Kelvin, que es un valor prácticamente despreciable para aplicaciones termoeléctricas. Para medir experimentalmente el coeficiente Seebeck se usa la técnica de 4 puntas diferencial con dos termopares tipo E o tipo K y un voltímetro de alta impedancia. Mayor a 10 megaohms. Para no perturbar la medición, se aplica una diferencia de temperatura de 5 a 10 Kelvin entre los extremos de la muestra y se registra el voltaje generado. Entonces, los equipos especializados miden el coeficiente Seebeck y la resistencia eléctrica simultáneamente en el mismo ensayo. El efecto Peltier. Ese fue descubierto por Charles Peltier. Eso fue por el año 1834. Es el fenómeno inverso al efecto Seebeck. Entonces, si en el efecto Seebeck un gradiente de temperatura genera electricidad, en el efecto Peltier una corriente eléctrica genera un gradiente de temperatura. Entonces, cuando se hace circular una corriente por la unión de dos conductores distintos, una de las uniones absorbe el calor y se enfría, mientras que la otra libera calor y se calienta. El lado que se enfría y el que se calienta pues dependen del sentido de la corriente, lo que permite usar al mismo módulo tanto para enfriar como para calentar. Pero bueno, esto es sencillo de entender simplemente invirtiendo la corriente. El módulo termoeléctrico Peltier, que aparece acá con su estructura interna, está compuesto por pares de elementos semiconductores de tipo P y tipo N, conectados eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo entre dos placas cerámicas. En la cara fría se absorbe el calor del objeto que se quiere enfriar. En la cara caliente ese calor se disipa ya hacia un radiador. La fuente de corriente continua que alimenta el módulo es lo que impulsa el proceso. La ecuación que describe el calor absorbido en la cara fría es calor absorbido va a ser igual al coeficiente de Peltier multiplicado por la corriente.
El coeficiente de Peltier es la diferencia de los coeficientes Seebeck de los dos materiales multiplicada por la temperatura absoluta multiplicada por la corriente. La figura de mérito para este modo de operación es el coeficiente de rendimiento, que es el calor absorbido dividido entre la potencia eléctrica consumida. Las aplicaciones del efecto Peltier ya son variadas, tipo a nivel, biotecnología, se usan en termocicladores para amplificación de ADN por reacción de cadena de la polimerasa, donde pues ya necesitan cambios rápidos y muy precisos de temperatura. En cámaras científicas de imagen se usan para enfriar los detectores y reducir el ruido térmico. En automotriz se usan para los asientos climatizados de vehículos de lujo, por ejemplo, son los que pues, se pueden enfriar o calentar sin un compresor. En electrodomésticos se usa en enfriadoras de vino o minibares. En aplicaciones espaciales se usa para mantener la temperatura de instrumentos de satélites y misiones planetarias con gran precisión. Y en sistemas médicos, pues ya se usa en enfriadoras de laboratorio clínico y para control de temperatura de microscopía confocal. Listo. Para evaluar completamente el rendimiento de un material termoeléctrico, pues necesitamos medir tres propiedades independientes: el coeficiente Seebeck, la resistencia eléctrica y la conductividad térmica. Estas tres propiedades se combinan en una sola métrica que se llama el factor de mérito. También llamado factor ZT. Para medir la resistividad eléctrica existen tres métodos que aparecen aquí. El primero es el método de 4 punta lineal. Se coloca 4 electrodos en línea sobre la muestra. Los dos externos inyectan la corriente y los dos internos miden el voltaje resultante. Esto elimina la resistencia de contacto de los electrodos, que de otro modo introduciría un error sistemático en la medición. La resistividad se calcula multiplicando el coeficiente, el cociente de voltaje sobre corriente por el cociente entre el área transversal y la separación entre los electrodos de voltaje. El segundo es el método de Van der Pol. Es geométricamente más versátil que el de 4 puntas, pues porque funciona con muestras de forma arbitraria, siempre que sean pues láminas delgadas. Se colocan 4 contactos en el perímetro de la muestra y se miden diferentes combinaciones de corriente y voltaje. La resistividad se obtiene resolviendo la ecuación trascendente que aparece aquí, que es la relación relaciona las distintas configuraciones de medición. El tercer método es el efecto Hall. Al aplicar un campo magnético perpendicular a la dirección del flujo de corriente de la muestra, aparece una tensión en la dirección transversal. La tensión Hall permite calcular la concentración de portadores de carga y su movilidad. Esta información es fundamental para entender que el transporte electrónico del material y también para optimizar su dopado. Ahora, el factor mérito termoeléctrico ZT, la fórmula es ZT es igual al cuadrado del coeficiente Seebeck multiplicado por la conductividad eléctrica multiplicado por la temperatura absoluta dividido entre la conductividad térmica. Equivalentemente se puede escribir como el cuadrado del coeficiente Seebeck multiplicado por la temperatura dividido entre el producto de la resistividad eléctrica y la conductividad térmica. El numerador, el cuadrado del coeficiente Seebeck multiplicado por la conductividad eléctrica, se llama factor de potencia y mide qué tan bien el material convierte el gradiente de temperatura en potencia eléctrica. El denominador, la conductividad térmica,
mide qué tan rápido se dispara el gradiente de temperatura en el material. Entonces, ZT lo que hace es capturar el balance entre la capacidad de generar energía y la capacidad de mantener el gradiente que la genera. Entonces, un ZT mayor a 1 se considera comercialmente viable. Un ZT mayor a 3 es el objetivo actual de la investigación mundial, porque bueno, la dificultad fundamental es que estas tres propiedades están fuertemente acopladas en los materiales, y si aumenta ese coeficiente Seebeck dopando el material, generalmente cae la conductividad eléctrica, y si aumenta la conductividad eléctrica, sube también la conductividad térmica por los electrones. Entonces, desacoplar estas propiedades es el gran desafío, pues, de la investigación en materiales termoeléctricos. Bueno, esta tabla resume los materiales termoeléctricos más relevantes con sus propiedades claves y su factor de mérito ZT máximo. Continuando, aquí esta gráfica, bueno, muestra la evolución histórica del factor del mérito Z para los 4 materiales termoeléctricos más representativos. En el panel derecho, acá, los hitos que marcaron el desarrollo del campo. Aquí en los años 50 se lograron los primeros semiconductores termoeléctricos con ZT de aproximadamente 0.6. Ese fue el punto de partida en el campo moderno. Ya en los años 2000, la nanoestructuración y el uso de puntos cuánticos, quantum dots, para dispersar fonones sin afectar el transporte electrónico, permitiendo llegar a ZT de aproximadamente 1.5. Bueno, fue el nivel que hizo viables comercialmente las aplicaciones de refrigeración sólida con módulos Peltier. En 2014, Shao y colaboradores publicaron en Science un resultado, pues, espectacular, como se les había mencionado anteriormente, pues, para nanocristales de selenuro de estaño, ZT de aproximadamente 2.6, donde pues el secreto de ese material es que tiene una conductividad térmica ultra raja, porque su estructura cristalina pues tiene un modo de vibración muy anarmónico que dispersa muy eficientemente los fonones y los cuantos de calor. En 2016, bueno, Tan y colaboradores publicaron teluro de germanio como dopado optimizado, alcanzando un ZT de aproximadamente 2.4, donde pues, bueno, el objetivo en los años posteriores a 2020 es superar ZT de 3, lo que abriría pues el campo de la generación termoeléctrica de aplicaciones de mucho mayor escala de una forma más eficientemente competitiva. Bueno, esto como asimismo pues ya se los había comentado anteriormente, pero pues acá ya es como un resumen de eso. Bueno, aquí aquí ya es como un resumen que integra todo lo que hemos visto a lo largo de lo que yo les he presentado, ya de una forma medida con su norma aplicable y el rango de temperatura cubierto y su precisión esperada. No voy a profundizar en esto, pues de igual manera aquí ya lo hablamos, pero ahí está para que le echen en todo caso un vistazo. Y acá ya en esta se ve la aplicación directa del efecto Seebeck, pues que todos han visto o usaremos en el laboratorio. El termopar es el sensor de temperatura industrial más extendido del mundo. Ya entendimos cómo su funcionamiento es exactamente en el efecto Seebeck que acabamos de estudiar, donde pues nada, pues digamos con el principio de la operación ya puntualmente es la unión caliente, que pues es el punto de medición, y el otro extremo pues la unión fría, que fue lo primerito que vimos.
También digamos que es una diapositiva como para profundizar un poquito con esto, pero voy a pasar ya directamente con esto. Listo. El análisis termogravimétrico. Bueno, ahora como técnica complementaria está este análisis donde ya mide la variación de masa de una muestra en función de la temperatura o del tiempo, donde la calorimetría diferencial de barrido detecta eventos térmicos a través de cambios en el flujo de calor. El análisis termogravimétrico los detecta a través de cambios en la masa, donde pues muchos eventos térmicos como la descomposición, oxidación, la pérdida de humedad, pues vienen acompañados de pérdida o ganancia de masa. Y el análisis termogravimétrico los cuantifica con mucha precisión. La segunda técnica complementaria es el análisis mecánico dinámico térmico, donde pues ya se miden los módulos viscoelásticos de un material en función de la frecuencia de la carga aplicada y de la temperatura. Se aplica, una carga oscilatoria, una amplitud pequeña sobre la muestra y se mide la respuesta. Y es el método de referencia para determinar la temperatura de transición vítrea desde un punto de vista mecánico, y en muchos casos una medición de esa temperatura pues puede ser más precisa que la del DSC que hablábamos antes. Acá ya integra todo lo que hemos visto, es un mapa conceptual centrado en el material de estudio y por parte de lo que yo les estaba explicando, digamos que con esto lo sintetizamos. Bueno, después de haber visto de manera general qué son las propiedades magnéticas y térmicas de los materiales, ahora voy a enfocarme en sus aplicaciones industriales específicas. La idea de esta parte es mostrar que estas propiedades no se estudian solamente de forma teórica, sino que también tienen relación directa con el funcionamiento de equipos reales en diferentes sectores, como el automotriz, el energético, el electrónico, biomédico, entre otros. En cada aplicación voy a explicar tres aspectos. El primero es dónde se usa el material, el segundo es qué técnica de caracterización permite evaluarlo y tercero, qué datos genera esta técnica y cómo ayudan a tomar decisiones industriales. En el caso de los materiales magnéticos veremos aplicaciones como motores eléctricos, transformadores, sensores Hall y nanopartículas médicas. En el caso de los materiales térmicos veremos aplicaciones en electrónica, baterías de ion litio, polímeros farmacéuticos, recubrimientos para turbinas y materiales refractarios para hornos. Entonces la idea no es solo decir que un material es magnético o que resiste altas temperaturas, sino también entender cómo se comprueba esto mediante equipos de caracterización y cómo estos resultados permiten mejorar el desempeño, la eficiencia y la seguridad de los productos industriales. En esta primera aplicación tenemos los motores eléctricos de vehículos, que son un ejemplo muy importante del uso industrial de los materiales magnéticos. En la imagen de la izquierda podemos ver la parte interna de un motor eléctrico. Se pueden ver las bobinas de cobre y el sistema rotativo. En este tipo de motores, los materiales magnéticos están presentes principalmente en el rotor y en el estator. El estator genera un campo magnético mediante corriente eléctrica y el rotor responde a este campo y genera movimiento. En muchos motores de vehículos eléctricos se utilizan imanes permanentes, especialmente en materiales como neodimio, hierro y oro. Estos materiales son importantes porque tienen una alta capacidad de generar campos magnéticos en un volumen relativamente pequeño. La técnica de caracterización que aparece en la diapositiva es el BSM, o magnetómetro de muestra vibrante. Este equipo permite medir la respuesta magnética de una muestra cuando se le aplica un campo magnético externo. El funcionamiento básico del BSM consiste en colocar la muestra dentro de un campo magnético, luego la muestra se hace vibrar con unas bobinas detectoras. Al vibrar, la muestra magnetizada induce una señal eléctrica en las bobinas. Esa señal se procesa y se relaciona con la magnetización del material. En la imagen de la derecha
podemos ver la curva magnética del material. Esta curva permite analizar cómo se magnetiza y se desmagnetiza el material cuando cambia de campo aplicado. De ella se obtienen datos como magnetización de saturación, la remanencia y la coercitividad. La magnetización de saturación indica el valor máximo de magnetización que puede alcanzar el material. La remanencia indica cuánto magnetismo queda después de retirar el campo. Y por último, la coercitividad indica qué tan difícil es desmagnetizar el material. Para motores eléctricos, estos datos son fundamentales. Un imán permanente debe mantener su magnetismo durante el funcionamiento del motor. Si se desmagnetiza fácilmente, el motor pierde eficiencia y torque. Por eso se buscan materiales con alta remanencia y alta coercitividad. En la industria automotriz, esta caracterización permite seleccionar imanes más eficientes. Se reduce el tamaño del motor, se mejora el rendimiento energético del vehículo y se aumenta la confiabilidad del sistema. Entonces, el BSM no solo da una curva de laboratorio, sino también información clave para decidir si un material puede funcionar en un motor eléctrico real. En esta segunda aplicación tenemos los transformadores y núcleos magnéticos. Esta aplicación está muy relacionada con el sector energético porque los transformadores son esenciales para transportar y distribuir energía eléctrica. En la diapositiva se observan dos imágenes, una corresponde al núcleo o conjunto de bobinas y la otra muestra el equipo tipo marco de Epstein, que se usa para caracterizar materiales magnéticos blandos, especialmente láminas de acero eléctrico. Aquí la necesidad del material es diferente a la de un motor con imanes permanentes. En un transformador no se busca que el material conserve mucho magnetismo cuando se retira el campo. Al contrario, se necesita que el material se magnetice y se desmagnetice fácilmente. Por eso se usan materiales magnéticos blandos. La técnica mencionada es el marco de Epstein o analizador BH. En estos ensayos se colocan láminas de material dentro de un conjunto de bobinas. Una bobina genera un campo magnético alterno y la otra mide la respuesta del material. El dato principal que se obtiene es la curva BH, donde B representa la densidad del flujo magnético y H representa el campo magnético aplicado. Esta curva permite evaluar la permeabilidad magnética, la coercitividad y las pérdidas magnéticas del material. Las pérdidas magnéticas son muy importantes en un transformador. El campo magnético cambia constantemente. Si el material tiene pérdidas altas, parte de la energía eléctrica se transforma en calor. Ese calor reduce la eficiencia y puede afectar la vida útil del transformador. Dentro de las pérdidas están las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. Las pérdidas por histéresis dependen del área de la curva BH. Mientras mayor sea el área encerrada por la curva, mayor energía se pierde en cada ciclo. Las corrientes parásitas son corrientes inducidas dentro del núcleo metálico, que también producen calentamiento. Por eso, industrialmente se utilizan láminas delgadas de acero eléctrico, muchas veces con silicio, para reducir pérdidas. La caracterización permite comparar distintos materiales y seleccionar aquellos que tengan alta permeabilidad y bajas pérdidas. En resumen, esta técnica permite diseñar transformadores más eficientes que se calienten menos y que tengan una mayor vida útil. Por eso el objetivo principal de esta aplicación es reducir pérdidas magnéticas y el calentamiento del núcleo. En esta diapositiva se presenta la aplicación de los sensores Hall en automoción. Esta es una aplicación donde las propiedades magnéticas se usan para detectar movimiento, posición o velocidad. En la imagen de la izquierda se observa un sensor Hall real. Este tipo de sensor se usa para vehículos en sistema como ABS, sensores de posición, sensores de alta velocidad, dirección asistida y detección de movimiento de diferentes partes del automóvil. En la imagen de la derecha se muestra el principio del efecto Hall. Este fenómeno ocurre cuando una corriente eléctrica circula por un material y se aplica un campo magnético perpendicular. Debido a la fuerza magnética, las cargas se desvían hacia un lado del material. Esa separación de cargas genera una diferencia de potencial transversal llamada voltaje Hall. Entonces, el dato que se genera en esta técnica es el voltaje Hall en función del campo magnético. Si el campo magnético cambia, el voltaje también cambia. Esto permite convertir una señal magnética en una señal eléctrica que puede ser interpretada por el sistema electrónico del carro.
Por ejemplo, en un sistema ABS, el sensor detecta la velocidad de rotación de una rueda. Si durante un frenado una rueda empieza a bloquearse, el sistema recibe esa información y ajusta la presión de frenado. De esta forma, el sensor contribuye directamente a la seguridad del vehículo. La ventaja de estos sensores es que pueden trabajar sin contacto mecánico directo. Esto reduce el desgaste, mejora la durabilidad y permite mediciones rápidas y precisas. Desde el punto de vista de caracterización, se evalúan datos como sensibilidad, la linealidad, la estabilidad del sensor. La sensibilidad indica cuándo cambia el voltaje HAL por cada cambio en el campo magnético. La linealidad indica si la respuesta del sensor es proporcional al campo. Y por último, la estabilidad indica si el sensor mantiene su respuesta bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, cambios en la temperatura. Esta aplicación muestra que los materiales magnéticos no solo sirven para generar movimiento o transformar energía, sino que también ayuda a medir y controlar sistemas industriales en la automoción moderna, donde cada vez hay más electrónica y los sensores HAL son fundamentales. Bueno, en esta diapositiva hay una aplicación más avanzada que es la caracterización de dominios magnéticos en espintrónica. La espintrónica es un campo que aprovecha no solo la carga eléctrica del electrón, sino también su spin, que está relacionado con el magnetismo. Esto permite desarrollar dispositivos de almacenamiento y sensores con bajo consumo eléctrico y alta velocidad de respuesta. En la imagen se observa un esquema relacionado con la microscopía de fuerza magnética, o MFM. Esta técnica permite observar dominios magnéticos en la superficie de un material. Los dominios magnéticos son regiones donde los momentos magnéticos están alineados en una dirección determinada. En el esquema se ve una punta magnética que recorre la superficie del material. A medida que la punta pasa sobre regiones con distinta orientación magnética, experimenta fuerzas de atracción o repulsión. Estas variaciones permiten generar una imagen de patrón de dominios magnéticos. Este tipo de información es importante porque en dispositivos de almacenamiento magnético las orientaciones de los dominios pueden representar información. Por ejemplo, una orientación puede asociarse con un 0 o con un 1. También se menciona la magnetoresistencia, que es el cambio de la resistencia eléctrica de un material cuando se aplica un campo magnético. El dato que se puede obtener es una curva RH, es decir, resistencia en función del campo magnético. Esta curva permite evaluar qué tan sensible es el material a cambios en el campo. En memorias MRAM y dispositivos de espintrónica, el cambio de resistencia permite leer información. Por eso, caracterizar la respuesta magnetorresistiva del material es fundamental para saber si puede funcionar como dispositivo de memoria o como sensor. La imagen también muestra señales de entrada y salida, lo que representa que el material responde a una interacción magnética generando una señal medible. Esto conecta la estructura magnética interna con el funcionamiento del dispositivo. Industrialmente, la caracterización es importante para fabricar memorias no volátiles, sensores magnéticos miniaturizados, cabezales de lectura y dispositivos electrónicos avanzados. A medida que los dispositivos se hacen más pequeños, es cada vez más importante entender cómo se comportan los dominios magnéticos a escala microscópica o nanométrica. En resumen, esta aplicación muestra que la caracterización magnética puede ser local y espacial. No solo se mide una propiedad promedio del material, sino que se observa cómo está distribuido el magnetismo en su superficie. En esta diapositiva tenemos una aplicación biomédica de los materiales magnéticos, las nanopartículas magnéticas para medicina. En la imagen de la derecha se observa un esquema de hipertermia magnética. La idea consiste en introducir nanopartículas magnéticas en una zona específica del cuerpo, por ejemplo cerca de un tumor, y luego aplicar un campo magnético externo. Bajo ciertas condiciones, estas partículas pueden generar calor de forma localizada. Este aumento de temperatura puede ayudar al tratamiento médico, especialmente como complemento en terapias contra células tumorales. También se estudian nanopartículas magnéticas para la liberación dirigida de fármacos, donde el campo magnético ayuda a dirigir las partículas hacia una zona específica.
La técnica de caracterización mencionada es el BSM, igual que el caso de los motores eléctricos. Sin embargo, aquí el objetivo no es encontrar un imán permanente fuerte, sino evaluar un comportamiento conocido como superparamagnetismo. Este ocurre en nanopartículas muy pequeñas. Estas partículas se magnetizan cuando se aplica un campo externo, pero cuando el campo se retira, su magnetización residual es muy baja y casi nula. Esto es importante para la medicina porque evita que las partículas queden fuertemente magnetizadas y se agrupen entre sí después de retirar el campo. Si se aglomeran demasiado, podrían perder funcionalidad o generar problemas en el organismo. En la gráfica de la izquierda se observa la magnetización en función del campo aplicado. A partir de esta curva se puede analizar la magnetización de saturación, la coercitividad y la remanencia. Las aplicaciones biomédicas normalmente se busca una coercitividad baja y una remanencia baja. Estos datos permiten responder preguntas muy importantes como ¿las partículas responden suficientemente al campo magnético? ¿Se pueden guiar o activar con un campo externo? ¿Generan una respuesta adecuada para hipertermia? ¿Tienen tendencia a quedar magnetizadas después de retirar el campo? También es importante considerar que en una aplicación médica no basta con que el material tenga una buena respuesta magnética. Además, debe ser biocompatible, estable en medios biológicos y tener un tamaño adecuado. En resumen, en esta aplicación muestra cómo esta técnica de caracterización magnética puede ayudar a diseñar materiales funcionales para medicina. El PSM permite verificar si las nanopartículas tienen el comportamiento magnético necesario antes de avanzar hacia aplicaciones biomédicas. Ahora pasamos a las aplicaciones térmicas. En esta diapositiva se muestra la disipación térmica en electrónica. Una aplicación muy importante porque muchos dispositivos electrónicos fallan no por problemas eléctricos directamente, sino por problemas de temperatura. En la imagen de la izquierda se observa una simulación térmica de componentes electrónicos. Los componentes representan zonas con diferente temperatura. Las zonas más calientes indican puntos donde se concentra el calor. En dispositivos como chips, LEDs, procesadores y circuitos de potencia, controlar estos puntos calientes es fundamental. Y en la imagen de la derecha se muestra el principio de la técnica láser flash. Esta técnica se usa para medir la difusividad térmica de un material. El procedimiento consiste en aplicar un pulso láser sobre una cara de muestra. Este pulso calienta rápidamente la superficie y luego un detector mide cómo llega el calor en la cara opuesta. El dato principal que se obtiene es la difusividad térmica, que indica qué tan rápido propaga el calor dentro del material. Si el calor se propaga rápidamente, el material tiene alta difusividad. Si se propaga lentamente, tiene baja difusividad. A partir de la difusividad, junto con la densidad y el calor específico del material, se puede calcular la conductividad térmica. Esta indica que también un material conduce el calor. En electrónica, estos datos son fundamentales. Por ejemplo, un chip genera calor durante su funcionamiento. Ese calor debe salir hacia un disipador o hacia un exterior del dispositivo. Si el material que rodea el chip no conduce bien el calor, la temperatura aumenta y puede reducir el rendimiento o causar fallas. Los materiales que se caracterizan en esta área pueden ser metales, cerámicos, polímeros, que térmicamente son conductores, pastas térmicas y materiales compuestos. También se estudian sustratos electrónicos que deben combinar aislamiento térmico con una buena conducción térmica. La técnica hot disk, mencionada en la diapositiva, también sirve para medir conductividad térmica. En este método se usa un sensor que funciona como fuente de calor y detector al mismo tiempo, permitiendo evaluar cómo el material transmite el calor. Industrialmente, esta caracterización permite diseñar mejores disipadores, mejorar el empaquetamiento de chips, aumentar la vida útil de LEDs y evitar fallas térmicas en dispositivos electrónicos. Por último, esta aplicación es esencial para garantizar que la electrónica moderna funcione de manera segura, eficiente y confiable.
Bueno, ahora seguiremos con las baterías litio-ion litio, especialmente desde el punto de vista de la seguridad. Las baterías de ion litio se utilizan en celulares, computadores, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Sin embargo, uno de sus riesgos principales es el sobrecalentamiento. Si una batería no controla bien la temperatura, puede ocurrir un fenómeno llamado thermal runaway o fuga térmica. En la imagen se observa una curva de pérdida de masa con la temperatura. Este tipo de gráfica se obtiene mediante TGA o análisis termogravimétrico. En esta técnica, la muestra se calienta de forma controlada mientras una balanza mide continuamente su masa. Cuando la curva baja, significa que la muestra está perdiendo masa. Esta pérdida puede deberse a evaporación, descomposición, degradación del material o liberación de gases. En baterías, esto es muy importante porque permite identificar a qué temperatura los componentes empiezan a volverse inestables. En la diapositiva también se menciona el DSC, que es calorimetría diferencial de barrido. A diferencia del TGA, el DSC mide flujo de calor. Esto permite detectar eventos endotérmicos y exotérmicos. Los eventos exotérmicos son especialmente relevantes porque indican reacciones que liberan calor. En una batería, si una reacción interna libera calor, ese calor puede acelerar otras reacciones, así que puede generar una reacción en cadena. Eso es precisamente lo que ocurre en un thermal runaway. El calor produce más reacciones y esas reacciones producen aún más calor. Los datos importantes que se obtienen son la temperatura de inicio de degradación, la pérdida de masa, la temperatura en eventos exotérmicos y la cantidad de calor liberado. Industrialmente, esta información permite comparar materiales para cátodos, ánodos, electrolitos y separadores. También permite evaluar si un recubrimiento aditivo o modificación mejora la estabilidad térmica de la batería. Por ejemplo, si un material empieza a perder masa o libera calor a una temperatura baja, puede representar un riesgo. Sin embargo, si se mantiene su estabilidad, hasta temperaturas más altas puede ser más seguro. Esta aplicación es muy importante porque no se trata solo de mejorar la capacidad de la batería, sino también garantizar su seguridad. En vehículos eléctricos, por ejemplo, una falla térmica puede ser una consecuencia demasiado grande. Por eso el DCC y el TGA son herramientas fundamentales para desarrollar baterías mucho más seguras. En esta diapositiva se muestra la aplicación de caracterización térmica en polímeros farmacéuticos y empaques. En la imagen inferior izquierda se observa un empaque tipo blister con cápsulas. Este tipo de empaque tiene una función muy importante: proteger el medicamento durante el almacenamiento, el transporte o el uso. Debe protegerlo de la humedad, de la temperatura, de la luz y contaminación. En la imagen de la derecha se observa una curva típica de DSC o calorimetría diferencial de barrido. Esta técnica mide el flujo de calor asociado a una muestra mientras se calienta o se enfría de manera controlada. En polímeros, el DSC permite identificar transiciones térmicas importantes. Una de las más relevantes es la temperatura de transición vítrea, o TG. Esta temperatura marca el cambio entre un estado rígido, o vítreo, y un estado más flexible o gomoso. Esto es muy importante porque un empaque farmacéutico debe tener sus propiedades mecánicas y de barrera durante toda su vida útil. Si el polímero se acerca a su TG, durante el almacenamiento puede cambiar su rigidez, su permeabilidad y su estabilidad dimensional. También pueden medir la temperatura de fusión, o TM, que indica cuándo se funden las regiones cristalinas del polímero. Además, el DSC permite evaluar la cristalización y el grado de cristalinidad. La cristalinidad es importante porque afecta propiedades como transparencia, resistencia, flexibilidad y capacidad de barrera. Por ejemplo, un polímero más cristalino puede tener mejores propiedades de barrera, pero también puede mejorar la rigidez. En el sector farmacéutico, esta técnica no solo se aplica al empaque, también se usa para estudiar excipientes, recubrimientos, cápsulas y sistemas de liberación controlada. Incluso puede usarse para evaluar la estabilidad térmica de un principio activo. La curva de la derecha muestra diferentes eventos térmicos como
la transición vítrea, la cristalinización, la fusión y la degradación. Cada uno de estos eventos ayuda a entender cómo se comporta el material cuando cambia la temperatura. Industrialmente, esta información permite definir condiciones de procesamiento, almacenamiento y transporte. Por ejemplo, ayuda a saber si un polímero puede termoformarse y si soporta cierta temperatura o si puede degradarse durante el proceso. En resumen, la caracterización por DSC permite asegurar que el empaque y los polímeros farmacéuticos mantengan su estabilidad y funcionalidad durante toda la vida útil del medicamento. En esta diapositiva se muestran los recubrimientos térmicos para turbinas, una aplicación muy importante en la industria aeroespacial y energética. En la imagen de la derecha se observan alaves de turbina. Estos componentes están expuestos a temperaturas muy altas, gases calientes y esfuerzos mecánicos. Para protegerlos, se utilizan recubrimientos de barrera térmica. Estos recubrimientos funcionan como una capa protectora que reduce la transferencia de calor hacia el metal base. Gracias a ellos, la turbina puede trabajar a temperatura más alta sin que el componente metálico se deteriore rápidamente. En la imagen de la izquierda se muestra un esquema de un dilatómetro. La dilatometría es una técnica que mide cómo cambia la longitud de una muestra cuando se calienta o se enfría. La muestra se coloca dentro de un horno y un sensor registra su expansión o contracción. El dato principal que se obtiene es el coeficiente de expansión térmica, también llamado CTE. Este coeficiente indica cuánto se expande un material por cada aumento de temperatura. En recubrimientos para turbinas, este dato es fundamental. El recubrimiento y el sustrato metálico deben expandirse de manera compatible. Si el recubrimiento se expande mucho más o mucho menos que el metal, se generan tensiones internas. Con el tiempo, estas tensiones pueden producir grietas, desprendimiento del recubrimiento o falla del álave. Por eso, antes de usar un recubrimiento en servicio, se debe caracterizar su expansión térmica. También se menciona el láser flash, que permite medir la difusividad térmica. En esta aplicación, interesa que el recubrimiento tenga baja conductividad térmica porque su función es aislar térmicamente el material. Entonces, en esta aplicación se combinan dos datos principales, la expansión térmica y la difusividad térmica. La expansión permite evaluar la compatibilidad entre capas y la difusividad permite evaluar la capacidad aislante del recubrimiento. Industrialmente, esto permite aumentar la eficiencia de turbinas. Si una turbina puede operar a mayor temperatura sin dañar sus componentes, mejora su rendimiento energético. Además, se reduce el desgaste y se aumenta la vida útil de piezas que son muy costosas. En resumen, en esta diapositiva muestra que en aplicaciones aeroespaciales no basta con que Esta diapositiva muestra que en aplicaciones aeroespaciales no basta con que un material resista altas temperaturas. También debe tener una expansión adecuada, buena adherencia y baja transferencia de calor. Por último, tenemos la aplicación de refractarios y materiales para hornos industriales. Esta es una aplicación fundamental en industrias como siderurgia, cementera, cerámica y metalurgia. En la imagen de la izquierda se observa un horno revestido con ladrillos refractarios. Estos materiales están diseñados para soportar temperaturas muy altas sin fundirse, deformarse o degradarse rápidamente. Además, ayudan a conservar el calor dentro del horno y protegen la estructura exterior. En la imagen de la derecha se observa un esquema de un alto horno o una instalación industrial de alta temperatura. En este tipo de equipos, los materiales refractarios se usan en diferentes zonas, porque cada parte está sometida a condiciones distintas: altas temperaturas, gases, escoria, abrasión y ciclos térmicos. Las técnicas mencionadas son TGA y dilatometría. El TGA permite medir la pérdida de masa de un material cuando se calienta. En refractarios, esto sirve para identificar si el material pierde humedad, si se descompone algún componente, si se oxida o si permanece estable. La dilatometría permite medir la expansión o contracción térmica del material. Esto es muy importante porque un refractario puede fallar si se expande demasiado o si se contrae durante el calentamiento. Estos cambios dimensionales pueden generar grietas,
deformaciones o pérdida de contacto entre las piezas. Los datos principales que se obtienen son la estabilidad térmica, la pérdida de masa, la expansión térmica y los cambios dimensionales. En la industria, esta información se usa para seleccionar materiales que puedan soportar no solo una temperatura alta, sino también ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento. Muchas veces las fallas no ocurren por una temperatura constante, sino por cambios bruscos de temperatura, lo que se conoce como un choque térmico. Si un material refractario falla, un horno puede perder eficiencia, puede consumir más energía o incluso puede sufrir daños estructurales. También puede aumentar los costos de mantenimiento y detenerse la producción. Es por eso que la caracterización térmica de los refractarios permite prevenir fallas, mejorar la seguridad industrial y aumentar la vida útil de los hornos. En resumen, esta aplicación muestra cómo técnicas como TGA y la dilatometría ayudan a seleccionar materiales confiables para procesos de alta temperatura. Y bueno, para concluir, estas aplicaciones muestran que la caracterización de materiales es una herramienta clave para conectar las propiedades del material con su desempeño real. En los materiales magnéticos, las técnicas como BSM, medición BH, efecto Hall, magnetoresistencia y MFM reducen evaluar si un material puede funcionar en motores, transformadores, sensores, memorias o aplicaciones médicas. En los materiales térmicos, técnicas como láser flash, hot disk, DSC, TGA y dilatometría pueden estudiar conductividad térmica, difusividad, estabilidad, transiciones, pérdida de masa y expansión térmica. Lo más importante es que estos datos no se quedan solo en el laboratorio, sino que sirven para diseñar productos más eficientes, más seguros y duraderos. Es por eso que caracterizar correctamente un material permite tomar mejores decisiones industriales y evitar fallas en aplicaciones reales. Muchas gracias.